Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, ya les he comentado, mi nombre es René Solano Macías, yo soy psicólogo. Bueno, hace años con experiencias de acompañamiento pastoral, de vivencia de esta vida espiritual y en medio de todo esto de trabajo por la familia, diferentes situaciones pues a favor de la crianza, a favor de la vida de pareja y hoy acompañando esta segunda parte de este tema que hemos venido trabajando sobre la resolución de conflictos, un tema muy importante y asimismo un tema retador. Durante esa primera parte estuvimos viendo pues algunos elementos para comprender mejor el conflicto en la pareja y entenderlo como parte de un proceso natural que tiene la pareja de caminar a lo largo del tiempo integrando las dos diferencias. En la medida en que carecemos de herramientas para afrontar esas diferencias, y para hacer un diálogo justo, un diálogo cercano, un diálogo amoroso, pacífico, para resolver esas diferencias e integrarnos en la unidad y generar una identidad, una visión de pareja, pues en esa misma medida entonces se aumenta una conflictividad negativa. Sí, las discusiones, las peleas, la ruptura, las heridas emocionales que se van generando. Entonces, pues bueno, espero con este tema estar brindando elementos que le ayuden a las parejas a ir encontrando otras maneras de ver el conflicto, otras maneras de entender su relación y especialmente de entender esta vocación, este llamado a encontrarnos en la unidad, a generar una vivencia desde el amor. Sí, el amor es aquella capacidad que tengo yo de cuidar, de promover, de hacer crecer al otro, viajando desde mi interior hacia esa necesidad del otro, hacia la forma de ver, hacia la forma de sentir del otro para acompañarle. Entonces hay un efecto secundario, es que yo me ensancho, crezco en mis capacidades de amar, de conocer desde otro punto de vista la realidad y de tener elementos para acompañar, validar a la otra persona. Allí entonces el conflicto se nos va volviendo una manera de conocernos y de ir creciendo a lo largo de la vida. Para empezar este tema, invoquemos al Espíritu de Dios, que es de donde proviene toda fuente de luz, toda fuente de amor y de unidad. Entonces, digamos, Padre bueno, te alabamos y te bendecimos porque haces conocer de nosotros estas sencillas pautas sobre el amor, sobre la vida de pareja, pero especialmente sobre ese bello sacramento del matrimonio, en donde tú te unes a los cónyuges y les das todo tipo de gracia que ellos ministran para poder ir construyendo la vida de la familia, para ir construyendo el contexto en el que nacen y crecen los hijos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque a partir de todo lo que haces en nuestra familia, tú sanas los corazones y los haces crecer en el bien y en toda virtud. Y de ese modo saneas a la sociedad, le ayudas a crecer a la sociedad, Señor, en los principios que guardan la vida y que la hacen crecer. Hoy te pedimos que por tu misericordia nos mires y que derrames sobre nosotros también esas bendiciones que hacen crecer nuestra capacidad de diálogo, de escucha, de negociación, de crecimiento en ti, Señor. Ayúdanos a conocer qué es el amor. Todos los días de la vida, ayúdanos a encontrar la fuerza, la energía, la valentía que necesita, el compromiso que se necesita para hacer familias y matrimonios santos. Te damos gracias por tu bendición y te pedimos que nos acompañes con la bendición y la compañía de María Santísima, de San José, de los ángeles y de los santos. Amén. Bueno, ya entonces que pedimos la bendición de Dios, continuamos con este tema, con la segunda parte. Ojalá hayan podido ver y atender esa primera parte. En esta primera parte terminaré de exponer elementos y luego les voy a dejar unas preguntitas para hacer el taller. Sigamos en la comprensión de lo que es el conflicto. El conflicto entre las parejas tiene historia o tiene historias, más bien, múltiples historias. Una, la que viene de nuestra familia de origen. Veamos esa primera viñeta y la voy a ir desarrollando. ¿Qué modelos, tanto de generar conflictos como de manejarlos y resolverlos positivamente, aprendiste tú en tu familia de origen? Con tus papás, con tus hermanos, si los hubo. En mi familia vi un modelo que yo aprendí y que interioricé. Entonces, el conflicto tiene historia y resulta que esa historia no comienza necesariamente con nosotros, comienza en la historia de nuestra familia.
en la historia de nuestra familia, se llama el legado familiar, generaciones atrás, siglos atrás. Nuestros ancestros fueron viviendo la vida, tomando decisiones sobre la afectividad, sobre la sexualidad, sobre el conflicto, sobre el enojo, sobre la forma de resolver conflictos. Y todo eso es nuestra herencia familiar. Generación tras generación viene y lo recibimos por crianza. Y entonces de ahí aprendemos muchos asuntos de los roles, de los juegos de poder que se pueden establecer en una pareja. ¿Quieres tener elementos para comprenderte? Observa a tus padres, observa a tus abuelos, observa cómo son los hogares de los tíos. Y entonces cuando tú comienzas a ampliar un poco tu horizonte, chévere ver tres generaciones para atrás, ¿sí? Mis padres, mis abuelos, los tatarabuelos, bueno, cómo se comportaban esas familias. Muchas veces vemos tendencias repetitivas en nuestro hogar. Incluso hay veces vemos cómo se repite en las generaciones o en los hogares de los tíos, de los abuelos, asuntos como el consumo del alcohol, las tendencias a la infidelidad, también posturas positivas, ¿sí? Tendencias hacia buenos órdenes en lo financiero, en las relaciones. Entonces, hay un principio que es muy valioso de conocer y de entender, y es de dónde, cuál fue la cuna de donde yo nací. Esta experiencia la he compartido en algunas otras enseñanzas, pero aquí va. Sí, una vez en el transporte masivo, me subí al transporte masivo de mi ciudad y entonces estaba en una estación, yo caminando por la estación, cuando veo una bebé como de 3 años, más o menos, caminando solita. Yo me sorprendí y me puse a ver, claro, seguí caminando y más adelante estaba su mamá sentada en el piso, pegada a su celular. Es curioso que alguien se siente en el piso que es sucio de una estación, pero ella sin problema estaba muy dedicada. Cuando vio que la niña se alejó ya mucho, le pegó un grito tremendo a la niña: Stephanie, venga para acá. Bueno, pues yo también me ericé pues del grito tan bravo. Entonces, la pregunta es, esa niña que crece en ese ambiente, en esa forma de trato, en esa forma de comunicación, ¿cómo funciona su sistema nervioso? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se educa? Ese ambiente de crianza transmite, modela, forma nuestra manera de responder, forma y modela la afectividad. La afectividad es la capacidad que tenemos todos de ser sensibles al entorno, de recibir esos estímulos y dar una respuesta con un tono emocional. Entonces, wow, pues un trato muy rudo, pero ese es el origen de esa niña y ella tendrá que aprender y aprender a la ternura y tendrá que aprender el manejo de las emociones. Bueno, Dios la acompañe en esa tarea porque se ve que en ese hogar faltan elementos. Es difícil el crecer allí. Pero es eso lo que ha sucedido en la historia de cada uno de nosotros. Cosas a favor, cosas en contra que modelan nuestro crecimiento. Entonces, el conflicto tiene historias. Uno, nuestro contexto histórico, el legado familiar. Dos, las historias personales en otras relaciones. Hay veces tuvimos relaciones anteriores al matrimonio que tenemos, los noviazgos, sí, que a veces la gente tiene en la infancia, en la adolescencia, los noviazgos de verano, sí, las historias anteriores en donde muchas veces todavía quedan activos heridas y traumas no resueltos. Hay veces en algún momento una persona se siente burlada en una relación, entonces queda herida. Las cosas difíciles que nos pasan en la vida nos educan o nos traumatizan. Nos educan cuando nos sientan y entonces tenemos la manera de tener herramientas para procesar el dolor, las situaciones y sacar aprendizajes que nos hacen crecer, que nos hacen comprometernos en comportamientos virtuosos, es decir, comportamientos que llevan hacia el bien, que nos hacen crecer. Entonces ahí aprovechamos la adversidad para tener herramientas de procesamiento que nos llevan a crecer como personas o en nuestras capacidades de hacer relación. Pero también esas historias o esas heridas pueden convertirse en mí en prevenciones, en tristezas, en dolores que yo no quiero repetir. Entonces, si algo se me va pareciendo a eso que yo viví, ahí mismo reacciono o hiperreacciono y es eso los efectos del trauma. Muchas veces a nuestra pareja actual le cobramos los errores de parejas anteriores y de eso tenemos que librarnos porque por supuesto que esas heridas del pasado entonces nos restan y nos disminuyen en la capacidad del amor, de vivir un amor sano.
y hay que trabajar para sanar y liberarse. Habría que preguntarse entonces sobre el origen de nuestra familia y segundo sobre las historias personales. Tercer punto, y este es un punto que me parece supremamente importante, y está esta pregunta que les quiero dejar. En medio de nosotros tenemos hitos o historias no sanadas, historias de dolor que todavía prevalecen entre nosotros como una dificultad y nos atan. Entonces, es muy común, lamentablemente, uno encontrar parejas que dicen, es que hace 34 años cuando nos tomamos la foto de la boda, mira, usted no me agarró la mano, es que le gustó la fotógrafa o qué, bueno, cosas de esas, ¿sí? O sea, historias de hace mucho rato que salen y salen y salen y salen en las historias de familia y nada que se pueden dejar atrás. Son historias que hace rato que nos atan, que nos roban la paz, pero ni se resuelven ni se abandonan. Tenemos que revisar porque muchas veces, tristemente, el pasado sigue gobernando el presente y el futuro de nuestra pareja y de nuestra familia y no es justo ni es sano, ni es conveniente, ni es digno. Es decir, estamos hechos para crecer, para sanarnos, para perdonarnos, para aprendernos a amar, para seguir creciendo a partir de los errores y las dificultades. Para eso nos ayuda la fe, ¿sí? La fe nos restaura. Hay una frase que dice Jesús y es, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, si avanzamos en un caminar cristiano, en una vida espiritual, tenemos herramientas adicionales, herramientas espirituales que se suman a nuestras herramientas psicológicas para trabajar en construir una relación liberta, ¿sí? Una relación que no tenga que estar bajo el influjo de los errores, del miedo, del pesimismo. Muchas veces lo que nos dificulta dejar atrás esas historias en el pasado es precisamente el temor a que se repitan. Inseguridades, no claridades que quedaron ahí conformadas entre los dos, entonces se requiere diálogo y se requiere trabajo. Hay veces uno hace el análisis de la historia de vida del otro. No, es que él es igualito al papá, ¿sí? No, es que la mamá de ella era así, los dejaba, no los trataba, bueno, cosas de esas. Cuando yo les hablo de estos elementos para entender nuestro conflicto actual, la historia familiar, la historia personal, nuestra historia de relación, pues les invito a también ser muy prudentes para que no cojamos allí un argumento de poder para lastimar al otro. Si vamos a citar algunas de esas herramientas, pues es para amarnos mejor, para cuidarnos. Entonces, bueno, prudencia y buen juicio en todo esto, ¿cierto? Eh, Otro punto importante que tenemos para nuestro entendimiento del conflicto es el enfoque que nosotros tenemos. Fíjese que cuando desarrollamos un conflicto en la pareja y vamos a tener un diálogo, pues mire que podríamos tener unas posturas que podrían llegar a ser muy difíciles y hay veces uno las encuentra en la terapia. Llega alguien en la terapia, plantea su situación y entonces el terapeuta comienza a moverse, a hacer jugadas, de plantearle salida, de plantearle recursos, de plantearle herramientas para procesar ese conflicto, para sacar a las claras qué emociones hay allí y cómo podemos sanar esas emociones, resolver esas emociones siendo equipo para fortalecerse. Pero hay veces uno encuentra una postura recia de alguien a quien no le sirve resolver, quiere castigo, quiere sufrimiento, que pague por lo que me hizo pagar, ¿sí? Es que me hirió, ¿sí? Hay personas que con justos argumentos también muchas veces dicen, pero espera, esta persona me hirió, me maltrató, me lastimó, y ahora viene que perdón, 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 y entonces ya todo queda resuelto, pues muy bonito, ¿sí? Bueno, hay que entender que el perdón no es una cuota de injusticia. El sano y verdadero perdón implica la verdad. La verdad es qué se dañó en tu corazón cuando yo fallé. ¿Cuáles fueron los dolores? ¿Cuáles fueron las aflicciones que resultaron cuando el otro no hizo bien su papel o incumplió su rol? Entonces, el perdón implica primero el reconocer ese dolor, el restaurar esa dignidad comprometiéndose a través de la reparación para poder luego hacer nuevos compromisos y nuevos pactos, para hacer los aprendizajes de por qué caí, por qué pude cometer este error y trabajar para cerrar esa puerta y poder decir, no voy a volver a caer en esto, he comprendido mi error. ¿Sí? Entonces, el perdón implica un proceso de cambio y de superación
Y en ese entonces, cuando se desarrolla de esa manera, entonces se puede tener una restauración sólida, un crecer a partir de los errores. Hay un segundo enfoque que es, bueno, sentémonos a resolver. En ese, hay veces, por ejemplo, alguien cometió una equivocación en la pareja y entonces azota, ¿sí? Abruma al otro, perdón, 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 perdón. Bueno, sí, pero no. Es decir, qué bueno que tenga actitud de reconocer su error, de comprometerse, pero hay que respetar los procesos de la gente. Lo ideal es que, a ver, se presentó una crisis, se presentó un conflicto en la pareja, podamos entender que es de esperar que a lo largo de la vida de la familia, a lo largo de la vida de la pareja, las personas fallen, las personas se equivoquen y puedan tener las herramientas para reconocer sus errores y cambiar, porque están creciendo. La familia es un entorno para el crecimiento de las personas. Desde lo espiritual, la familia y la pareja son escenarios de la redención. Es decir, Dios nos llama a que amorosamente los unos y los otros seamos misericordiosos en la caída del otro para que el otro pueda tener elementos, un contexto que le permita crecer, que le permita aprender desde el amor para restaurar sus comportamientos. Entonces, lo ideal es tener una postura conciliatoria. Conciliatoria es que yo reconozco que el otro tiene unas demandas sobre mí, pero yo también quiero cosas. Entonces podemos sentarnos en una mesa equitativa. Hay otro enfoque que es, a mí lo que me importa es ganar, 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 ganar. Y ahí hay que poder entender que en una guerra de pareja, en una guerra de familia, no hay ganadores. Si uno está obcecado, cerrado a que lo que se tiene que hacer es lo que yo digo, pues bueno, mira, hay veces uno ve un error en parejas y es que por ganar las batallas se pierde el corazón del otro. Hay que tener equidad, es decir, reconocimiento de los dos, reconocimiento de sus necesidades, reconocimiento de mis necesidades, para que podamos tener un verdadero proceso sano y equilibrado. Cuando tenemos procesos así, se pueden construir soluciones duraderas, soluciones sólidas a los conflictos de la pareja. Pero cuando no logramos ese efecto, entonces logramos, son acuerdos transitorios que generan inestabilidad en la pareja. Hay veces hay acuerdos que no son acuerdos, no son duraderos y entonces generan gran dificultad y gran dolor a la vida de la relación. Entonces, pues bueno, hay que entender. Em, También sirve aquí ese modelo administrativo para pensar los conflictos. Bueno, hay dos posturas, entonces la gente puede buscar, bueno, que gane yo y que el otro también gane. Hay veces podemos equivocarnos y querer ganar yo, pero que el otro pierda. O también hay veces hay posturas, por ejemplo, atravesadas de la culpa, ¿sí? Cuando está culposo alguien, entonces dice, no, que yo pierda, pero que el otro gane, para que esto se resuelva y salgamos adelante. O hay veces hay posturas tan heridas, desesperanzadas, en donde dicen, no, pues si yo no gano, pues que el otro tampoco. Así yo pierda, pues que el otro también pierda y sufra. Y son posturas pues verdaderamente lamentables, ¿sí? Porque se centran es más en lo punitivo que en el poder crecer. Hay otros elementos que me parece muy valioso poder destacar, como es, por ejemplo, el enfoque de la inteligencia emocional a la hora de resolver el conflicto. La inteligencia emocional, pues es un enfoque que nos lleva a trabajar especialmente por el reconocer las emociones. Desde ese enfoque se posiciona una idea y es que nos hace falta mucha habilidad para identificar las emociones. Pero si podemos identificar las emociones que estamos teniendo, les podemos poner un nombre, las podemos identificar, entonces podemos negociar con ellas de manera interna. Puedo entonces darme cuenta de qué es lo que estoy buscando, necesitando, y de ese mismo modo, entonces yo puedo entender las emociones del otro y podemos tener entonces diálogos más inteligentes, ¿sí? Podemos entonces reconocerlas y tratarnos de una manera digna y equitativa. Hay cosas que podemos y necesitamos poder hacer desde esta lógica. Y algo que me parece crucial, lo estoy señalando allí,
cuando hablo de pactar acuerdos en cuanto a los tonos emocionales convenientes para la comunicación. Hay formas de comunicarnos que no nos convienen. ¿Sí? Utilizar palabras groseras, palabras hirientes, palabras sepulcrales, ¿sí? Es que nosotros nunca podremos hablar de esto, es que nosotros no somos capaces, ¿sí? O es que a usted le queda imposible tal cosa. No, no, espérate, no, no sepultes al otro ni a la relación ni a ti mismo en tus habilidades y en tus capacidades. Estamos hechos para crecer, estamos hechos para ir adelante. Desde esta lógica del control, del conocer y el control, la moderación de nuestras emociones, es muy importante que la pareja pacte límites. Límites, por ejemplo, estamos comunicándonos y se exasperan los cónyuges y comienzan a elevar el tono y los dos tienen que decir, bueno, no, bueno, paremos un momento porque ya estamos gritando, ya estamos muy calientes en la cabeza, entonces así nadie se va a entender. Allí, cuando se incrementa tanto la emocionalidad, la racionalidad se disminuye, ¿sí? Se incrementa mucho el enojo, entonces ya no vamos a poder resolver, entonces tenemos que ponernos un alto, porque las parejas que no encuentran un alto, un punto de stop, entonces siguen y pueden llegar a la violencia y a la agresividad, cosas que son desastrosas y lamentables. En la primera parte de la enseñanza les decía, el conflicto genera historias, es decir, los desencuentros que tenemos y quedan memorias. Ojalá sean memorias bonitas. Ojalá cultivemos memorias hermosas de una vez que yo estaba tan indignado y me sorprendiste con un acuerdo, me sorprendiste con un beso pidiéndome perdón, ¿sí? O alguna vez yo estaba confundido y vos con una elegancia y con una tranquilidad me hiciste ver mis errores y yo me sentí tan bien tratado que no tuve cómo contrariarte tus argumentos. Ojalá podamos hacer historias bellas, porque estas diferencias marcan el desarrollo de nuestra familia. Es decir, cuando la familia va a avanzar, por ejemplo, van a comprar una casa, pues se tienen que poner de acuerdo, ¿sí? O llegó la adolescencia de uno de los hijos y entonces nos descubrimos muy en conflicto, pero no hemos caído en cuenta que se trata de este asunto que tenemos que poder generar otro clima en cuanto a la relación. Entonces, el conflicto pues muchas veces marca ese crecimiento y tenemos que aprovechar esas oportunidades. Hay un buen recurso que me parece muy importante que las parejas tenemos que estudiar y que tenemos que revisar en las familias y se llama el violentómetro. Miren, hay cosas que no se pueden, hay cosas que tajantemente no se debe. La agresividad, la violencia no pueden ser maneras de trato en nuestras familias, no perentoriamente. En medio de los conflictos, al otro no se le toca, ni con un dedo. Es que usted, no se toca al otro. O sea, son principios fundamentales que nos libran de conductas violentas y agresivas. Entonces, si usted busca en cualquier buscador de Internet el violentómetro, le van a aparecer varios modelos como estos, que señalan conductas que se dan dentro de las parejas y que pueden llegar a ser conductas ascendentes o de escalada en el conflicto que llevan a la violencia. Tenemos que poder reconocer esos movimientos, esos comportamientos para perentoriamente prohibirnos ese tipo de cosas. No está bien para nada la violencia. Y mire que pueden comenzar con cosas que parecieran inocentes, un chiste, un señalamiento inadecuado delante de otros, bromas hirientes. Es muy diferente reírse con el otro que reírse del otro. Si yo me río con el otro y el otro se divierte, bueno, podemos entonces decirnos cositas. Pero cuando ya el otro ya no se ríe, ya se amarga, lo estoy hiriendo, le estoy dañando. Eso ya es una conducta violenta. Pero muchas veces la naturalizamos y pensamos que es normal. Otra conducta inadecuada, celar, acechar, stalkear, que es revisar redes sociales de los otros, hacer seguimiento a través de redes, saber qué es lo que está haciendo, lo que no está haciendo, ridiculizar, descalificar, manosear, caricias agresivas, pellizcar, arañar, empujar, bueno, conductas que ya señalan un grado de violencia ya física y eso nos está conduciendo a unas conductas violentas más severas, cachetear,
pisotear, hacer daño, patear, la extorsión sexual o las amenazas, el abuso sexual, bueno, cosas terribles, terribles. Les invito a que ese tema lo busquen en navegadores de Internet y crezcamos en eso, porque, como les decía, naturalizamos muchas veces el conflicto y la violencia en medio de nosotros y son conductas que definitivamente no se pueden. Tenemos que erradicar por todos los medios. Lamentablemente estas conductas, al naturalizarse y verlas los niños como algo propio de lo natural, cuando crecen, pues repiten lo mismo. Mire, aquí hay una figurita del ego, que es bueno verla, porque significa esto, el conflicto lo armamos, el conflicto lo armamos con nuestros comportamientos, tenemos que hacerle seguimiento. Eh, Especialmente en particular cuando el conflicto es crónico, conviene hacer el ejercicio de volver a trabajar en esto y es buscar cuál es el foco de nuestro conflicto. ¿Por qué es que peleamos? ¿Qué es lo que el uno y el otro están reclamando? ¿Qué es lo que el uno y el otro están sufriendo? ¿Qué es lo que espera realmente del otro? ¿Qué es lo que necesita? Hay veces esa claridad se nos perdió porque a lo largo del tiempo cada uno puso fichas. El uno puso la base, el otro le puso el cuerpo, el otro le puso la cabeza y el último le puso el pelo al monstruo, ¿sí? Y entonces entre los dos armamos una manera de no entendernos, una manera de tratarnos feo, una manera de desafiarnos. Tenemos que entender la mecánica de nuestro conflicto. El conflicto muchas veces se nos convierte como en un libreto de teatro. Ahora ella llega y hace esto, entonces yo respondo así, y entonces ella hace esto, y pasa, ¿sí? Y repetimos esos conflictos y es como si fuera una obra de teatro que los dos actuamos. ¿Por qué? Nos encerramos entonces como en unos círculos viciosos. Pero cada punto del círculo es una oportunidad de actuar diferente. Si actuáramos diferente, de pronto el conflicto funcionará diferente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ir encontrando cuáles son los disparadores del conflicto. ¿Qué cosas son las que propician que hayan estallidos? ¿Cuáles son esos ciclos o círculos viciosos en donde nos enredamos? ¿Qué cosas complejiza el conflicto? Hay veces en la familia tomamos a uno de los hijos o a alguien para decirle, sí, es que usted está equivocado, diga, es cierto que su papá está equivocado y el niño pobrecito queda triangulado, se llama metido dentro del conflicto y es un gran problema. Hay veces tenemos expectativas contradictorias y no nos damos cuenta, no nos hemos escuchado. Es que yo quiero que mi esposo sea muy líder, que sea el que manda en el hogar, ¿sí? Que se ponga los pantalones, eso sí, que haga lo que yo digo porque no quiero que haga esto, esto y esto. No me parece. Entonces, eso es contradictorio, pero muchas veces no se ve. Entonces, muchas veces estamos pidiendo que el otro sea como una quimera, esa figura mitológica de cabeza de león y cola de pescado, ¿sí? Y no lo alcanzamos a identificar, pero cuando nos sentamos a escribir cada uno cuál es el ciclo del conflicto, vamos viendo qué es lo que dispara nuestras conflictividades y qué es lo que hace que sea más difícil resolverlo. Em, a veces los conflictos que tenemos no tienen causa, sino que más bien tienen funcionalidad, es decir, los utilizamos para cambiar el círculo de poder o para, no sé, sí, en esos juegos de poder muchas veces yo dejo que el otro tropiece para luego sacarle el en cara y decirle, sigue que usted tal, y entonces los conflictos allí tienen un servicio, entonces no estamos interesados en que se resuelva porque muchas veces es la manera que tenemos de comunicarnos o de estallar en emociones. Y eso ya tendríamos que trabajarlo también. Hay que poder decir esto, nadie es la persona problema. Nadie es la persona problema. Un conflicto se construye entre los dos. La violencia no, la violencia es una responsabilidad de cada uno de los dos, de cada persona. Es decir, reaccionar, tener emociones, tú tienes todo el derecho de tener emociones. Reaccionar violentamente con ellas, eso ya es un error. Pero refiriéndonos al conflicto, conviene comprender cómo cada uno de los dos participa y aporta en la dinámica de conflicto del matrimonio, ¿sí? Cada uno ha participado o por activa o por pasiva, pero lo cierto es que lo que es la relación hoy en día, pues depende de lo que los dos. Entonces, hacen en la relación. Vale la pena trabajar para ayudarles a identificar cómo cada uno de los dos participa en esto y de qué manera trabajarlo.
Hay veces lo que nos dificulta el conflicto más son los paradigmas, las ideas que tenemos o expectativas que tenemos tanto de la relación como del otro o de mí mismo, ¿sí? Entonces conviene que cada uno de los dos pueda reconocer el potencial perdón, el potencial personal de conflictividad y de resolución. Es decir, yo tengo que darme cuenta si el que se le cuesta trabajo controlar emociones soy yo, me puede costar trabajo. Entonces, esa conflictividad, pues la arrastro a la pareja y muchas veces señalo eso al otro y le digo, es que usted, cuando en realidad yo sé que estoy aportando una cuota, si yo hago eso y delego o desplazo mi responsabilidad sobre el conflicto al otro, pues estoy haciendo que que el conflicto conyugal pues no tenga manera de resolverse. ¿Sí? Tengo que poder distinguir, claro, cuál es la conflictividad de la pareja, pero también cuál es la que yo aporto. Conviene entender qué variables pueden ayudar a que se incremente o se disminuya ese potencial de conflictividad tanto personal como de pareja. Hay un tema que les diría, búsquelo en internet, es de la psicología, pensamientos erróneos. Y entonces aparece una lista de pensamientos que nos sacan de la realidad, que alteran nuestra manera de comprender la realidad, de leerla y entonces de resolverla. ¿Sí? Los pensamientos erróneos son, por ejemplo, las generalizaciones, que siempre, es que nunca, ¿sí? Catastrofizar, no, ya pasó esto, no, esto se acabó, ¿sí? Esto, y entonces mire que manejan unas emocionalidades, esos pensamientos erróneos, cuando en realidad no, o sea, esta es la primera vez que vivimos, nos podemos equivocar. La pareja, no siempre están careponqué y felices. Hay veces no se sienten bien y no significa que el amor se acabó o que la pareja se acabó. No, 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 significa que hay que reaprender a amarnos, que estamos de pronto en otra etapa del matrimonio en donde tenemos que volver a trabajar para resanar o resolver o clarificar las bases de nuestra unión y otra vez perfilarnos para poder seguir creciendo. Hay que capitalizar los ejercicios en hacer identidad de pareja. Es decir, todos los ejercicios de resolver el conflicto, de trabajar el conflicto, pues nos tienen que ir enseñando, ¿sí? Quiénes somos, qué nos conviene ser, cuáles son los valores que nos conviene a nosotros tener para ir fortaleciendo nuestra identidad, para que la identidad de nuestra pareja, de nuestra familia, para que mi identidad personal. Yo sé que si me porto así es feo, pero si me porto así, enriquece mi familia y mi proyecto de vida, hombre, pues yo me voy a identificar con eso y voy a tratar de hacerlo identidad, de hacerlo vida, ¿sí? Por ejemplo, tengo que controlar el enojo, porque el enojo destruye. Voy a tratar de ser una persona pacífica, pero no solamente aquí en estos momentos de conflicto. Voy a tratar de ser pacífico en toda mi vida, es decir, de hacer eso un potencial de mi identidad, de mi personalidad. Me estoy sanando y me estoy liberando yo y estoy trayendo ese bienestar a mi familia, a mi pareja. Bueno, la pareja tiene que aprender de los conflictos que se le presentan para ir anotando cuáles son los valores que les ayudan, cuáles son las virtudes en las que se pueden comprometer para convertirse en ese tipo de personas e ir saneando nuestra historia de pareja, e ir saneando y poniendo las bases de un mejor futuro. Siempre hay futuro, hasta el día en que uno se muere. Entonces puede ser que tengan 98 años. ¿Están vivos? Tienen que tener un proyecto de pareja, tienen que seguir trabajando en cómo quieren ser como pareja y trabajar todos los días para poder lograrlo. Eh, Hay algo que hay que trabajar con el conflicto. Hay que lograr que sea esos temas que nos llevan al conflicto, tienen que trabajarlo la pareja para que sea algo que nos une frente a ello. El conflicto es algo frente a lo cual nosotros nos unimos para ir a resolverlo. Cuando eso que sucede conflictivamente nos divide y ya genera partes, pues entonces estamos perdiendo una energía, un desgaste emocional y se nos hace más difícil de resolverlo. Cuando tengamos un conflicto, podemos hacer un trabajo para decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? Venga, unámonos para resolver este tipo de cosas. ¿Sí? O sea, se nos está presentando esto, yo me siento mal con vos, pero yo lo que quisiera es que juntos hiciéramos esto. ¿Sí? Esas son herramientas que salvan a la relación y le ayudan a crecer. Em, Esto me gusta y lo voy a explicar este dibujito. Em, Vamos a tener que tenemos que trabajar por comprender.
por comprender el conflicto. Y en esto, perdón, yo quito la imagen otra vez. Hay veces yo siento que la solución del conflicto es que me entienda, es que por fin ella me entienda. Es que ella no, él no ha podido entender y yo quiero que me entienda para que entonces haga lo que yo estoy esperando. Y pues eso resuelve el conflicto, pues de pronto yo tengo la sensación de que sí, pero espérate, la solución no es solamente de que seas comprendido, es que tú también avances hacia comprender los argumentos del otro. ¿Qué es lo que el otro está pidiendo? ¿Qué es lo que el otro está expresando con sus solicitudes, con sus posturas? Hay que revisar los argumentos, entonces vale la pena un ejercicio en donde nos sentamos los dos como pareja y hacemos ese muñequito que está ahí en la imagen a mano derecha. Él dice no y ella dice sí. Y ese es el primer nivel de conflicto. Entonces, como él dice no y ella dice sí, pues tablas. Se cerró el conflicto, entonces aquí hay un problema. Si nos quedamos a ese nivel, entonces nosotros estamos en un nivel muy superficial, allí no hay herramientas para resolver. Pero mire que ese no no es solamente un no, ese no se parte de unas razones. Ese uno y dos son los argumentos que tiene el no para decir no. De pronto una historia, un pensamiento, la formación de su familia, es que no le parece. Pero mire que ella también tiene otros argumentos para decir sí. Cuando nos quedamos solamente en ese nivel de no y sí, entonces hacemos conflicto, nos enojamos, nos peleamos, pero si conservamos la emoción tranquila y podemos bajar de nivel para poder entender por qué tú dices sí, por qué tú dices no, yo quiero entender tus razones, por qué tú pides esto, yo quisiera comprenderte con más, explícame más. Entonces la persona me puede dar razones de su sí y de su no. Pero mire que aún hay otro nivel de argumentos que tiene cada uno de los dos. Ese tercer nivel es lo más profundo. Es que a mí me parece que en la vida uno debe vivir esto, o es que un hombre o una mujer en un matrimonio debe sentirse así, es que a mí me da miedo que esto ocurra. Ah, bueno, fíjese que las propuestas, los argumentos que el otro expone en un conflicto tienen un trasfondo. No está diciendo que sí o que no por molestar, y menos por molestarme. Hay que poder explorar qué es lo que cada uno de los dos está demandando. ¿Por qué hoy le parece importante? Antes no le parecía, pero lo que pasa es que ahora que ha envejecido un poco más, ha ido cambiando de perspectivas y hoy sí quiere esto. ¿De dónde vienen las ideas de que eso es lo que conviene hacer o no? Siempre hay varias formas de hacer, pero a mi pareja le parece que es de este modo y no de otro. Eso tengo que escucharlo, tengo que entenderlo, entender más profundamente sus expectativas para poder ofrecerle otras maneras de respuesta y otras maneras de resolver que de pronto nos acojan más a los dos. Reconozcamos solicitudes primarias que están escondidas en las solicitudes del cónyuge. Hay veces lo que el otro está pidiendo o lo que el otro está necesitando, él ni siquiera lo sabe. Hay veces está como cifrado en medio de sus mensajes, ¿sí? Es que frente a su mamá no me defendió, frente a sus hermanos o hermanas, entonces dicen y hacen y como que no me defiende, entonces pongo problema por eso, pero inconscientemente lo que hay es un reclamo, valídeme, quiérame, hágame valer, ¿sí? Respáldeme. O sea, hay solicitudes primarias. Cuídeme, ámeme, tengo miedo a esto. Y muchas veces no lo sabemos decir, sino que aparece a través de nuestras posturas. Y allí tenemos que tener una mirada compasiva de mi esposo y de mi esposa para poder ir conociendo más profundamente cuál es la necesidad de su corazón. Hay otras formas que los dos podremos encontrar para escuchar, para sanar y reconocer tus argumentos y los míos. Hay otras maneras de relacionarnos con las que podríamos hacer que los dos pudiéramos sentirnos de una manera mejor. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso. Hay un ejercicio que por ahí encontré que me pareció bellísimo y me gustaría mucho decírselos. Hagan esto. Hagamos una narración del conflicto desde el punto de vista del otro. Ya no me paro en mi postura, me paro en la postura del otro para poder leer con sus ojos, para poder ver qué es lo que de pronto está percibiendo. A mí me parece tan claro que se equivoca, pero espérate, ¿por qué insiste tanto en su error? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Por qué está pensando eso? Cuando yo tengo esa capacidad
compasiva, misericordiosa, de ofrecerle alternativas al otro, entonces ya no estoy desde el juicio y la crítica nomás, sino que puedo abrirme a ayudarle, acompañarle. Y eso es crecer en el amor. Y esa es nuestra reta, es nuestra meta. Aquí hay un ejercicio ya para cerrar esta enseñanza y es un gran trabajo. Mire, esto les ahorra mucha terapia. ¿En qué vamos a convertir esta crisis conyugal o este conflicto? ¿En una guerra entre los dos? ¿Vamos a destruir nuestra relación, a hacer malas memorias entre nosotros a partir de este conflicto? ¿Voy a hacer que este conflicto se convierta en una memoria de que me aplasta y no me reconoce o de que le aplasto y no le reconozco? ¿O vamos a hacer que este conflicto sea una experiencia en donde quedó marcado en nuestra historia que tuvimos una actitud compasiva, amorosa para comprendernos, pero para trabajar? Es necesario que asumamos la responsabilidad de dar esa respuesta de manera personal y luego de conversarlo entre los dos, porque cuando tomamos esa decisión de empoderarnos para tomar el conflicto y hacer que sirva para la pareja, entonces podemos crecer. Una posible intervención, y es muy valioso esto, es convertir la queja y convertir la frustración en propósito. Mira, me duele muchísimo que te comportes de ese modo. Yo te propongo que si tú quieres hablarme, háblame de este modo. O sea, ese te propongo. Convirtamos la queja, convirtamos el dolor, convirtamos esto en posibilidad. Hoy están en un matrimonio, por ejemplo, están agarrados, enfrentados el uno con el otro, ¿sí? Están en dificultad. Hay veces en la terapia trabajamos en esto, a ver, ¿qué es lo que están demandando? Listo, démosle la vuelta y ya no va a ser en forma de crítica, va a ser en forma de propuesta. ¿Qué es lo que queremos construir de la hora en adelante? Hoy que estamos haciendo este alto en el camino, hoy que queremos crecer, bueno, ¿cómo vamos a convertir la queja? Es decir, ¿qué te duele a ti? ¿Qué me duele a mí? ¿Qué es lo que queremos de nuestra relación? Convirtámoslo en un propósito, hagamos un plan de trabajo y vamos a crecer. Para eso estamos hechos y para eso tenemos este amor que está en trabajo, que tenemos que trabajarlo y fortalecerlo, y para eso tenemos un Dios que nos respalda y que nos da la gracia. A veces el te propongo es una puerta que podemos construir para salir del conflicto y decir, no, no, no nos desgastemos más en la peleadera. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son las mías? Y cómo hacemos una fórmula. ¿Se acuerdan de la historia que les conté en la enseñanza anterior? ¿Cómo podemos hacer una historia en donde los dos reconozcan que para que los dos se sientan representados, cada uno de los dos tiene que renunciar a algunas de sus expectativas? Y luego tenemos que revisar las opciones que satisfagan más esas necesidades de cada uno de los dos. Y allí entonces le estamos dando vida a nuestra relación. Este es con lo que quiero que cerremos. Es un taller, hagan un trabajo personal, póngale stop al video, trabajan primero de manera personal y luego se juntan para conversar. Busquen un sacerdote, busquen el líder de su grupo, busquen su responsable pastoral, busquen apoyo, busquen buena literatura. Si hay buena literatura católica, espiritual, integral sobre la familia y sobre la pareja, busquen recursos porque es eso lo que está de mano nuestra para hacer crecer la relación. La relación no nos iba a salir perfecta desde el principio porque es que las relaciones se construyen a lo largo del tiempo. Entonces, también está la ayuda profesional. Busquen un psicólogo de pareja que tenga una orientación trascendental, que ojalá tenga elementos espirituales para entender lo que es este bello sacramento del matrimonio. Y crezcan, ¿sí? Es decir, para eso nacimos, para resolver y aprender de la vida, para aprender a partir de los conflictos, pero no para dejarnos dominar de los conflictos y que amarguen nuestra existencia, sino con la ayuda de Dios, aprender de ellos y convertirlos en triunfo y convertirlos en la victoria del amor. Entonces, ánimo hermanos, ánimo. Es un bello proyecto el de construir una pareja sana, el de construir una bella familia. Es un santo proyecto que el mundo necesita. Ánimo, muchas bendiciones y bueno, que estén muy bien en su vida de pareja y de familia.